Ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. No quiero que regrese el conservadurismo, no quiero que regresen los privilegios, no quiero que regrese la corrupción, no quiero que se humille al pueblo, no quiero que se abandone al pueblo, que se margine al pueblo. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Nosotros somos representantes del Estado mexicano, representamos al pueblo de México, nuestro amo es el pueblo de México. Este no es un gobierno faccioso, está al servicio de un sector. Nosotros tenemos que representar al pueblo. El mejor presidente de México nunca perdió la fe en la causa que defendía. Nunca se rindió. Si acaso su error fue no retirarse a tiempo. En el 2022, ahí se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y si la gente dice que renuncie, adiós, a Palenque, Chiapas. Si dice la gente que continúe, a terminar hasta el 24, pero no más. No pudo Santana con Ayutla. Ahí fue donde Juan Álvarez lanza el plan de Ayutla, que te comentaba, también fue apoyado por Ignacio Comonfort. Y Juan Álvarez expresa en ese entonces, cuando le toca ya enfrentar a Santana, tiene una frase, dice, esta ancheta, es como una tela. Esta ancheta es muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. O sea, es el tiempo de la acción. Y ya convoca al pueblo a luchar para derrocar a Santana. Y lo logran. Es cuando ya se va Santana y comienza el movimiento de reforma. Pero es muy buena la frase. Esta ancheta es muy angosta, no hay ni para dónde hacerse. En esas andan los conservadores de hoy. Están diciendo ya no se puede con López Obrador. Pues sí, a lo mejor es muy angosta la ancheta en el otro sentido, ¿no? Pero yo los llamo a que se serenen y a que esperen a los procesos democráticos. Hoy día conocer un documento que me hicieron llegar que habla de un plan para atacarnos. Primero, ganarnos la elección de la Cámara de Diputados
eso les importa mucho, porque quieren modificar las leyes que se han aprobado en este tiempo. Imagínate que el PAN votó en contra de que se entregaran las pensiones a los adultos mayores. Votaron en la Cámara de Diputados en contra de que se entregaran pensiones a niñas, a niños con discapacidad. Votaron en contra de que se otorgaran becas a estudiantes de familias pobres. Votaron en contra de que se garantizara el derecho a la salud al pueblo, atención médica, medicamentos gratuitos. Se reformó el artículo 4 constitucional, pero ellos votaron en contra. Entonces están molestos y quisieran tener mayoría el año próximo para revertir esas reformas. ¿Qué otra cosa les molesta? Bueno, cuando Salinas se modificó el Código Penal para que la corrupción no se considerara, no se tipificara como delito grave. Increíble. Entonces, ahora está en la Constitución que la corrupción es delito grave y no hay derecho a fianza. Entonces eso les molesta mucho. Les molesta mucho que se haya reformado el artículo 28 de la Constitución y que se estableciera que queda prohibida la condonación de impuestos, porque ellos gozaban de ese privilegio. Los que se sentían dueños de México no pagaban impuestos. Pagaba impuesto el campesino, el obrero, el profesional, el comerciante, el pequeño, mediano empresario, pero las grandes corporaciones no pagaban impuestos, les condonaban los impuestos, miles de millones de pesos, condonados en el sexenio anterior, en el sexenio de Fox, de Calderón. Entonces, en el artículo 28, así como está prohibido el que existan monopolios, ya se prohíbe la condonación de impuestos. El presidente no puede condonar impuestos, ni mucho menos el secretario de Hacienda o el director del SAT. Entonces, les molestan mucho esas reformas. Por eso dicen, vamos a ganar, vamos a tener mayoría en el Congreso para reformar la Constitución, dejarla como estaba, como la hicieron ellos para facilitar el saqueo, y luego, según este plan, en el 22, como yo envié también la iniciativa de la revocación del mandato y me voy a someter a la revocación del mandato en marzo del 2022, ellos ya se están preparando porque piensan que me van a ganar, es decir, que me van a sacar de la presidencia. Eso está por verse, porque yo estoy convencido de que la gente está apoyando el cambio, que ya no quiere la gente regresar al oprobio, que ya no quiere la gente regresar al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Pero el conservadurismo está aglutinándose, están convenciendo a empresarios, tienen desde luego
intelectuales orgánicos, periodistas, medios de comunicación, mucho dinero, pero ya son otras cosas, ya cambió la realidad, ya es otra la mentalidad del pueblo, y cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo. Y vamos ahora a la casa donde vivió y murió el presidente Juárez. Queda la intendencia del imperio de Maximiliano. No quiso vivir en esta zona. Y decidió vivir acá con su familia. Sí, este es el salón de tesorería. Tesorería de la Federación. Este es porfirista. Es un bello salón. Esos son los patios marianos. Para el presidente López Obrador, esta es la referencia más cercana, Juárez. Sí, sí. Mira, esta estatua se hizo con cañones que se le arrebataron a los conservadores y con también fragmentos de guerra de la intervención francesa. El mejor presidente de México y lleno de virtudes y algo excepcional, único, su perseverancia. Nunca perdió la fe en la causa que defendía. Nunca se rindió. Maximiliano, cuando venía hacia México, le empezó a escribir y le ofrecía acuerdos. Y muchos de los que rodeaban a Juárez, hombres íntegros, se cansaron y flaquearon y lo convocaban a que se negociara porque se pensaba que la causa estaba perdida y él prefirió irse al norte. Allá estuvo en Chihuahua 2 años, en lo que ahora es Ciudad Juárez, que antes se llamaba Paso del Norte. Estuvo 1 año, allá en la frontera con Estados Unidos, hasta que las cosas cambiaron, soplaron nuevos vientos y se expulsó a los extranjeros y se recuperó la República por Juárez. Un terco. Sí, perseverante, como se dice ahora. Benemérito de las Américas.
Gonzalo. Solicito también de llegar, presidente. Se han conservado los objetos de la reclama, que es donde fallece. 1872, julio de 1872. ¿Qué significa para estar aquí? Pues mucha emoción. Buenos días. ¿Cómo está? Pimenio, buenos días. Buenos días. Muy buenos días, señor presidente. ¿Los vamos a citar para qué? Está usted bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos otra gráfica que ahorita la vamos a incluir donde está el número total de delitos por la entidad. Tiene el 20 lugar, considerando todos los delitos por cada 100.000 habitantes, y el 22 lugar en forma general, considerando todos los delitos. O sea, que está de alguna forma abajo de la media toda esta situación delincuencial en el Estado. Muy bien, pues muy buena información. Y felicidades por la participación coordinada, lo de las mesas, es importantísimo. Ayer hablábamos de eso, en Tlaxcala, de cómo lo que hacemos a nivel nacional se replica en los estados, cómo los gobernadores encabezan las reuniones estatales y cómo ya se están llevando a cabo también las reuniones regionales. Hay dos elementos importantes y uno fundamental, un tercero. Primero, la coordinación. Segundo, la perseverancia. El estar todos los días. Y el tercero, que es fundamental, no permitir la corrupción, el contubernio. Entonces, por eso, más temprano que tarde, vamos a garantizar la paz.
y como reconocimiento al empeño demostrado por todo el personal del sector salud y particularmente por los integrantes de esta institución armada, nuestro comandante supremo dispuso que con base en la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea se otorguen ascensos y condecoraciones a quienes en la atención de la emergencia sanitaria han cumplido hasta esta fecha con esmero las funciones asignadas en los diferentes bandos territoriales, como sigue. A 12 funcionarios de esta Secretaría de Estado y a los 12 comandantes de región militar responsables del planeo, dirección y ejecución de la aplicación del plan DN3E, quienes reciben reconocimiento por escrito firmados por el señor Presidente de la República. A 9 compañeros de armas que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, brindando asistencia médica en las instalaciones de salud, a quienes el propio señor Presidente les confiere el ascenso post-mortem que reciben sus familiares. El ascenso al grado inmediato superior a 27 mujeres y hombres militares profesionales de la salud y servicios de apoyo que con riesgo de su vida han realizado actos excepcionalmente meritorios en esta pandemia. Condecoraciones al mérito militar a 234 elementos del Ejército y Fuerza Aérea, así como a 70 civiles contratados que han realizado actos de relevancia excepcional y día a día han sido testigos de este desgastante episodio en la vida nacional. Reconocemos que su gobierno ha tomado decisiones responsables y acertadas, siempre con el respaldo de análisis, criterios y proyecciones médicas y científicas realizados por expertos que dan seguimiento puntual al comportamiento de la pandemia. Decisiones que se han convertido en acciones concretas para atenuar los efectos de este nuevo virus, lo cual, aunado al trabajo coordinado entre la Federación, Estados, municipios y todas las dependencias involucradas, ha permitido enfrentar la contingencia. Por ello, cada vez que un mexicano esté en peligro, cada vez que exista una emergencia nacional y cada vez que la patria lo requiera, siempre habrá un soldado de tierra y aire en todo tiempo y en todo lugar, presto a tender la mano a todo mexicano, porque el pueblo es nuestro origen, su bienestar, nuestra misión y su esencia, nuestra identidad como soldados. Muchas gracias. Estaba hablando con Verónica y ella me recordaba a Payán y me decía que Payán dice que no se puede vivir sin hacer nido. Sí, así es. Este es el nido. Aquí estamos, sí. Y sus órdenes son mis deseos. O sea, la que manda, el que manda. Así es. Aquí hay parejura, igualdad. Aquí donde vivimos, ya saliendo de aquí, aunque este espacio está en el Palacio, ya actúo como presidente. Pero aquí, en esta sala, en este recibidor, pues soy el compañero de Beatriz, el papá de José Ramón, de Andrés Manuel, de Gonzalo Alfonso y de Jesús Ernesto. Y vamos muy seguido a nuestra casa de Tlalpan también. Es un lugar que queremos mucho ahora porque nos separa precisamente de todo lo que pasa aquí en el centro y en este edificio. Pasamos seguido, ¿verdad? Sí, un día. A la semana por lo menos. Quizá tierra. Sí. O esto es tierra también. Esto es tierra, claro que sí, y a mí me gusta mucho porque estoy cerca de donde trabajo, donde estoy más tiempo. Y luego de Tlalpan para acá, aún ahora que no hay mucho tráfico, son 20, 25 minutos. Y temprano,
y aquí puedo dormir un cuarto de hora, 20 minutos más, porque salgo y a las 6 de la mañana, un poquito antes, estoy en la reunión de seguridad. No vengo de Tlalpan, estoy aquí. Y todo el día también pendiente de lo que pasa en el país. Este es el centro de mando. Entonces, me gusta más estar aquí, pero Beatriz no quiere dejar la querencia. Y entonces vamos un día por semana a Tlalpan, allá, a la otra casa. A nuestra casa. A la casa acá, al nido. Pero este es el otro. Al nido mayor, por así llamarle. Pero realmente la casa es donde tú vives, ¿no? Donde tú haces tu familia y esa chica grande está aquí o está allá, es donde tú estás con tu familia y tus seres queridos. Y eso es lo importante, que decidimos acompañarlo a vivir aquí porque queremos continuar juntos, apoyándolo y conviviendo y facilitándole a él su trabajo y su vida cotidiana como presidente. Te cuento así rápido la historia, ¿no? Del por qué vivimos aquí. Yo lo propuse desde la primera campaña, desde el 2006. Dije que si ganaba, iba yo a vivir en Palacio. ¿Cómo vivió y murió el presidente Juárez? Lo considero un acto simbólico, histórico, un homenaje al político que más admiro. Entonces, hubo muchas críticas en ese entonces, que cuando nos hicieron el fraude, lo que pasa es que yo estaba empeñado, obcecado con poner mis prendas íntimas, colgarlas aquí en Palacio Nacional, dijo un periodista. Ay. Y que por eso no aceptaba yo, ¿no?, el resultado. Luego, pues, en la campaña del 12 lo mismo, repetí que iba yo a vivir aquí. Y me llevó todo este tiempo, que no fue poco, convencer a Beatriz. Pero cuando ya triunfamos, cuando la gente decide que yo gobierne en el 18, en la primera entrevista que tengo con el presidente Peña, siendo yo presidente electo, vengo aquí a Palacio porque él, entendiendo mi forma de pensar y actuando con mucho respeto, cosa que le agradezco, no me invita a encontrarnos en Los Pinos, sino en Palacio. Y acepto platicar con él en Palacio. Y en esa ocasión, terminando de conversar, terminando la entrevista, me dice: mire, le quiero mostrar algo. Y entonces, venga. Y ya caminamos del despacho presidencial para acá. Todo esto lo tenía el Estado Mayor Presidencial, toda esta ala del Palacio. Dice: venga, le quiero mostrar. Y me muestra este departamento que existía. Yo no sabía, y creo que la mayoría de los mexicanos tampoco, que este departamento lo había arreglado, lo había construido
instalado, equipado. Felipe Calderón, desde que llegó, y lo mantuvo el presidente Peña. Entonces me dio gusto porque dije, bueno, ya tenemos dónde vamos a vivir. Con todo respeto también digo que como la silla presidencial antes de ser ocupado, pues se limpió con albahaca y con incienso. ¿Cómo se llama lo que Mirra, todo, incienso. pones tú en las mañanas? Sí. Por Pues todas partes. copal también. Sí. Abrir ventanas, mucho, todo el tiempo, para que se vaya, Que todo se lo que se saliera. tenga que ir, pasado, presente y futuro. Pues esta es nuestra casa, primero, y estamos contentos de estar aquí. Beatriz, la vida de la no primera dama. ¿Qué quieres que te platique? Cuéntame. ¿Cómo es? Porque aquí levantarse a las 6 de la mañana. Sí, no, a las 5, ¿eh? A las 5. Pues es muy difícil porque hay muchas responsabilidades que se tienen que cumplir, no son necesariamente públicas, pero hay que conducirse con muchísimo respeto, cuidado, atención, precaución, generosidad y demás. Y es un trabajo muy difícil porque no es nada más ser la esposa de un esposo, es ser la esposa de un mandatario. Entonces hay que tener muchísima conciencia de cada acto, mucha responsabilidad, buen juicio, y eso implica también un desgaste a veces emocional, a veces intelectual. Pero bueno, hay que estar todos los días tratando de hacerlo bien y de, creo, un principio fundamental, no ser el motivo de ningún problema para el presidente. Eso creo que es un principio fundamental. ¿Qué no hacer? Y ya qué hacer, eso se va resolviendo pues conforme cada día transcurre. Pero qué no hacer lo es muy claro. Que tienen que acabarse. Para la verdadera transformación de la vida pública de México, tenemos que comenzar a pensar y actuar diferente. Por ello, hoy he venido a proponerles que pongamos fin a la idea de la primera dama. Con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel, decir primera dama es algo clasista. Todas somos mujeres, todas hacemos algo importante. No podemos detenernos ahora asumiendo que hay mujeres de primera y mujeres de otro tipo. Mi propuesta es que todas nosotras somos mujeres de México. Las mujeres que junto con hombres vamos a construir una patria más incluyente y más solidaria. Es importante también expresarles que no tengo intereses político-electorales. Y para ser más clara, no voy a ser candidata a nada ni seré funcionaria pública. Así que no imaginen un escenario diferente. Queremos paz y vamos a conquistar la paz a fuerza de palabras y diálogo. Les dejo esta invitación, esta reflexión, mi propuesta. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, mi capitán. ¡Arriba Veracruz! ¡Viva México! ¡Viva la mujer! No ser testigo silencioso. No, de ninguna forma. Tú eres testigo de que no soy testigo silenciosa, te comento cosas, te opino, te participo en mis inquietudes y uno todo lo consulta, actúa con independencia, con criterio. criterio. No todo lo consulto, No sí te todo. pregunto. No, hay veces que... Bueno, ni modo que te diga, ¿puedo salir? Pues, no, pero hay veces que pones un texto, ¿sí? De algo que tú consideras ha sucedido, ¿no? bueno, sí, pues sí, pero... Y lo digo porque a lo mejor
mis adversarios Piensan pueden estar pensando no, de que... tus adversarios piensan que yo soy una mujer oprimida, sometida, soy... No, oigan, no, espérenme. Ya, las mujeres mexicanas de este tiempo somos mujeres con criterio propio, somos mujeres que tomamos nuestras decisiones, respetamos a nuestras parejas nos respetan, pero hacemos también nuestras cosas, no nada más las cosas que hacen ellos. Creo que a eso te refieres, ¿no? Sí, a eso me refiero, a que eres una mujer con criterio. Pues ojalá que lo sea, pero por lo pronto sí me gusta pensar que tengo capacidad de decidir por mí misma las cosas que hago. Y sopesar por qué las hago o no las hago, ¿no? También eso me importa mucho. Y con la conciencia clara de que no te eligieron a ti los mexicanos. No, bueno, eso lo tengo claro desde muchísimo tiempo. El voto que se ejerce en México por un candidato es por el candidato, no por su familia, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus nietos. Y por tanto también la responsabilidad cuando gana es de la persona. Y los que estamos alrededor pues solamente somos compañía, somos parte de su entorno. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad legal en las decisiones que toma el presidente en este caso, el gobernador, el presidente municipal. Es una idea equivocada que tiene mucha gente que es un poder compartido, el de la esposa o el esposo. Eso yo creo que es legalmente no está fundamentado. Y lo segundo, nuestro trabajo, el de quienes estamos acompañando a la persona elegida, pues es ser responsables y actuar con plena conciencia para apoyarlo, apoyar y apoyar a los que se pueda, pero no tenemos ninguna responsabilidad, digamos, legal. Además, la figura de primera dama en este caso, por ejemplo, ni siquiera es una figura que esté en una ley o en un reglamento. Fue una tradición, ya es una tradición superada, creo yo, y ahora hablamos de la esposa del presidente como se puede hablar de la hermana, de la tía, del sobrino. Yo, por ejemplo, a mí me dicen mucho, soy la mamá de Jesús y no me acompleja, yo soy la esposa del presidente y no tengo ningún problema en serlo y espero estar haciéndolo bien. Tú tendrás una Muy opinión, bien, muy bien. Pero yo creo que no tenemos atribuciones y yo no quiero tenerlas tampoco, ni manejo presupuestario, ni nada que tenga que ver con el ejercicio de un cargo para el cual se escogió solo a una persona, no a una familia. Sí. Como dice la Constitución. Sí. Beatriz tiene los pies en la tierra, no levita. Ha resistido la tentación del poder. Dicen que el poder, cuando no hay ideales, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Beatriz está muy consciente de que estamos aquí con una misión, con un objetivo, con un propósito: transformar a México. Y no podemos de ninguna manera continuar con vicios, con malas costumbres, con todo eso que caracterizó un periodo largo en la historia de México. Entonces sí ha sabido Beatriz autolimitarse y además no ha querido dejar sus actividades de siempre. No estás para saberlo ni yo para contarlo, pero ayer estaba en la computadora en una teleconferencia con otros maestros revisando tesis de alumnos de posgrado de la Universidad de Puebla, donde trabaja. Y eso lo hace permanentemente, y lo que yo considero su pasión. No me refiero a Jesús, Ernesto. Bueno, es que tengo muchos trabajos que hacer. Tu pasión. ¿Mi pasión personal, pues, te sí, refieres? Sí. Sobre tu novela. Vamos a hablar de la novela de la Siberia mexicana. Lo que estás escribiendo acerca de cómo fue el porfiriato en Quintana Roo.
Bueno, pues yo tengo, además de ser esposa del que tienen aquí enfrente y de mamá de un hijo y hermana de mis hermanos y sobrina de mis tías y de mis tíos, tengo un trabajo personal. Yo trabajo en una universidad pública y doy clases en posgrado. Y además realizo investigación científica en temas literarios. Pero tengo otra pista puesta en la literatura como artista, como creadora. Y he escrito ya algunos cuentos, poesía, varios géneros, y recientemente publiqué más poesía. Y desde enero comencé a escribir una novela que terminé hace un mes aproximadamente, una novela histórica que espero este año pueda salir, referente a el estado de Quintana Roo, que en aquel tiempo, a principios del siglo XX, no era considerado un estado, sino un territorio federal. Se convirtió en estado, si mal no estoy, hasta los 70, ¿no? Se convirtió en el estado de Quintana Roo. Sí. En aquel tiempo pertenecía a Yucatán y por un decreto presidencial se separa de Yucatán y se convierte en territorio federal. Y se fundó una capital de más. Entonces yo le seguí la pista a una persona que sí existió, un dramaturgo, y en efecto este personaje pasa un tiempo en ese territorio perteneciendo al ejército. Y una de las cosas que más pues tuve que investigar es qué existía en el entorno histórico en aquel tiempo, ¿no? El papel que jugaba, por ejemplo, el jefe político siendo a la vez el jefe militar de un estado. Eso era muy común, ser tanto el comandante militar como el gobernante, ¿no? La simbiosis de los poderes que ya no existe más en México, afortunadamente. Poder es civil, ya no es militar, y está separado. Entonces eso ya de entrada me interesó mucho, leí muchísimo sobre las ordenanzas militares, sobre, desde luego, hidrografía, orografía. Descubrí, yo no sabía que Yucatán y la península tienen una superficie calcárea y por eso es tan difícil la agricultura de ciertos productos, ¿no? En fin, así me fue llevando mi personaje, o yo me dejé llevar por él, hasta encontrar cómo aquel territorio se convirtió en una cárcel clandestina del gobierno del Porfiriato. Básicamente de 1903-4 hasta 1915, cuando desaparece a través de la liberación de los presos que la lleva a cabo Salvador Alvarado. Entonces, la novela transcurre en ese tiempo y el personaje es un soldado que le toca atestiguar todos los trabajos forzados que realizan los presos para la construcción de las vías férreas, para la construcción de muelles, de puertos. Y curiosamente, me toca a mí encontrarme con todas las pandemias que se verificaron en la península y en todo el país en aquel tiempo, ¿no? Pandemias que existen aún y que son muy graves y de alta mortandad, como la malaria, el tifo, los vómitos. Había muchos vómitos que no sé cómo se llaman científicamente, pero se le conocía como vómito negro, vómito azul, y que tenían un altísimo índice de mortandad. Y eso a mí me pasa escribirlo antes de que empiece aquí la pandemia en México, ¿no? Entonces fue muy interesante para mí descubrir que las mismas formas antiguas para combatir una epidemia son las que se emplean actualmente, como el distanciamiento social, el aislamiento, el confinamiento, en fin, ha sido muy interesante. Y la novela histórica, pues no les voy a contar cómo termina, pero es un poco obvio que se entiende que vendrá la Revolución Mexicana, que comienza en el 10, y los que pertenecen a esa administración militar política deben de tomar una decisión sobre la revolución que viene. Sí, y allá estuvieron los presos. Ahí estuvieron todos los huelguistas de Río Blanco, los líderes principales, y eso se cuenta ahí. Cómo llegaron en un vapor, los trasladaron en tren militar a la capital de Quintana Roo y los incorporan al ejército con otros nombres para hacer trabajo forzado. Esa es la razón por la cual Quintana Roo se conoció como la Siberia de México, y es uno de las grandes vergüenzas que existen en la historia nacional, de territorios donde la esclavitud era descarada, habiendo sido abolida desde la primera Constitución mexicana, y en la práctica pues no había tal posibilidad. Eran esclavos todos, tanto el soldado como el reo civil que llevaban allí para una condena, ¿no?
Decían los de San Juan de Ulúa que llegaban, no, regrésenme a San Juan de Ulúa porque esto está aquí, se mueren más pronto. Eso hicieron mucho también, llevarse a presos de San Juan de Ulúa y moría. Había muchísima mortandad ahí, 100% de mortandad. Si no era por las epidemias, era por los trabajos forzados. Fíjese la paradoja, ¿no? Ahora es la zona turística más importante de México y además con unas bellezas naturales, el mar del Caribe, todo lo que es Cozumel. Sí, pues todo. Paraíso, ¿no? Tulum. Un paraíso que en ese Cancún. tiempo era una cárcel. Sí. Un paraíso convertido en cárcel. Sí. Nos une a los dos una pasión, la historia de México. Varias pasiones. Muchas pasiones, pero ¿qué pasiones? Esa, por ejemplo, ¿verdad? Esa, por Me ejemplo, gusta mucho. imagínate que me platica Beatriz, que está trabajando esa novela, que la isla de Cozumel, toda la isla, se le entregó Porfirio Díaz al hermano de Justo Sierra para la explotación de madera. Entonces, aprendo de ella, yo también Me aporta mucho él. le aporto cosas y nos identificamos en eso y en otras cuestiones. Somos compañeros. Somos compañeros. Hasta el final hay que aguantar. Hay que aguantar. Tiene lo duro y lo tupido. No, ya todos los días aquí es duro y tupido, y si no, duro o tupido. Así es. Pero pues hay que seguir, hay que continuar a hacer lo que corresponde, con responsabilidad, con seriedad, con alegría también, y cumplir. Con Yo calma. quiero ayudarlo a que él Con sea un calma. buen presidente de México. Eso quiero. Me gustaría muchísimo que al final, cuando él termine, yo pueda decir, lo logré. Apoyé y ayudé a que fuera un buen presidente. Eso quiero. Pues esta era la casa del presidente Juárez. Aquí vivía con su familia en Palacio Nacional. Ven que aquí hay otras cosas que tienen que ver con su historia personal, sus objetos. Era un patriota, como te decía, un hombre perseverante y también un gran estratega político. Imaginemos lo que significó llevar a cabo la reforma. Enfrentar el poder del clero, que era dueño no solo de las tierras, de los bienes materiales, sino también de la conciencia de muchos, de la mayoría de los mexicanos. ¿Cómo se puede vencer a una institución tan poderosa? ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero con ideales, con principios y haciendo conciencia de que se necesitaba la reforma, porque las tierras estaban abandonadas, no había progreso material
todo se concentraba en pocas manos. Por eso la reforma tiene que ver con el reparto de la tierra. La distribución de la tierra que estaba en lo que se llamaba manos muertas. Y con eso se gana el respaldo de los propietarios de las tierras, o que le rentaban las tierras a la iglesia, al clero, o que ya eran hacendados y que al momento de que se ponen las tierras de la iglesia, del clero, en el mercado, se despiertan las ambiciones y esos propietarios particulares, hacendados, se vuelven liberales. Esa base de sustentación que tenía el conservadurismo, a partir de la reforma agraria, lo que tuvo que ver con el reparto de las tierras del clero, despierta el apetito, la ambición, y muchos se vuelven liberales. ¿Quién protege a Juárez en Chihuahua? Terrazas, entre otros. Fue juarista. Jesús Carranza, el papá de Venustiano Carranza, fue juarista y eran hacendados, liberales. Entonces, sí era una estrategia política. O sea, cómo aglutina esas fuerzas para poder enfrentar al conservadurismo y llevar a cabo la reforma. Lo otro que es también genial, la manera en que procura no confrontarse con el gobierno estadounidense y busca inclusive la alianza para enfrentar la intervención francesa. Primero se llevó bien y admiraba a Lincoln, y luego busca el acuerdo con el gobierno estadounidense. Tan es así que por eso se va al norte, por eso se va a Chihuahua, a la frontera con Estados Unidos. Una de las cosas que se le critican es que en la búsqueda de acuerdos para enfrentar la intervención y primero el conservadurismo, la reacción conservadora, llega hasta aceptar comprometer el istmo de Tehuantepec, dejarlo como un territorio libre. Se firmó incluso un acuerdo de Melchor Ocampo con McLean, que era ministro del gobierno estadounidense, afortunadamente, también de esas cosas de la historia, ¿no? También de la suerte que cuenta todo esto. El Senado estadounidense rechazó el tratado y eso nos salvó. Pero bueno, hay que ver en qué circunstancias
se presentaron estos hechos, ¿no? Cuando había que triunfar y establecer la reforma y defender a la patria de la invasión francesa. Entonces, un estratega Mi modo de no pensar en el momento actual, en toda esa destrucción. ¿Cómo no pensar en eso? Hay algo que yo tengo muy en cuenta. Quizá, fíjate, su error, como todo ser humano, y aclaro, es el patricio. Como Juárez no hay dos. Fue tan importante Juárez que el papá de Mussolini le puso Benito a Mussolini por Juárez. Grande, 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 grande. El mejor presidente de México. Si acaso, un cuestionamiento también acotado, entendiendo las circunstancias, es que tenía demasiado apego al poder. Y eso no es bueno. Porque no hay que sentirse insustituible. Fíjate, guardadas todas las proporciones. El mejor presidente de la República, de una república latinoamericana en los últimos años, en los últimos tiempos, sin duda, Evo Morales. Esto no es un asunto ideológico, esto es un juicio práctico. Es cosa de ver lo que hizo. El crecimiento económico de Bolivia, la forma como sacó al pueblo de la pobreza, millones de indígenas que mejoraron, hizo valer la independencia, hizo valer la dignidad de su pueblo, pero lo mismo, ¿no? Si acaso su error fue no retirarse a tiempo. Son enseñanzas. Juárez ya había enfrentado, bueno, muchas confrontaciones, hasta con sus mismos compañeros del Partido Liberal. Bueno, primero enfrentó al ambicioso de Porfirio Díaz, que se le rebeló con el plan de la Noria. Y enfrentó también a José María Iglesias y enfrentó también a Sebastián Lerdo de Tejada, sus grandes compañeros cuando estuvieron juntos allá en el Paso del Norte, los tres, porque venían las elecciones y
participaba Porfirio y participaba Juárez y participaba Lerdo. Cuando muere en el 72, lo sustituye Lerdo, que igual hace un buen gobierno, pero luego tiene que enfrentar a Porfirio en elección y la rebelión de Porfirio Díaz con el plan de Tuxtepec, con la bandera de la no reelección. Bueno, no, reelección. Porfirio. Y se quedó 34 años en la presidencia. Ese es un tema que todo político, transformador desde luego, no político acomodaticio, sin principios, sin ideales, pero un político serio, responsable, tiene que pensar que no es eterno. Por más que las ambiciones de transformación sean históricas. Porque se piensa en eso, en que no va a haber quien conduzca el movimiento y que van a haber retrocesos. Y entonces se cae en el llamado necesariato, en sentirnos insustituibles. Yo estoy, si el pueblo me apoya, hasta el 2024. Y digo si el pueblo me apoya porque viene, como ya hablamos, la revocación del mandato en el 2022. Ahí se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Y si la gente dice que renuncie, adiós a Palenque, Chiapas. Donde empezó todo esto. Sí, dice la gente que continúe, a terminar hasta el 24, pero no más, no reelección. Y van a salir los que continúen con la transformación, mujeres u hombres. Y espero, eso sí, mira, toco madera, no quiero que regrese el conservadurismo, no quiero que regresen los privilegios, no quiero que regrese la corrupción, no quiero que se humille al pueblo, no quiero que se abandone al pueblo, que se margine al pueblo, que no sea el pueblo de México el protagonista principal de la historia.
Esta es mi casa, aquí nací, en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. La verdadera felicidad es darle la mano a quien lo necesita y que caminemos todos juntos. A Palacio o a Palenque, Chiapas. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. En estos últimos días he recibido muchas muestras de apoyo, de solidaridad de ustedes. Les quiero desaforadamente. Muchísimas gracias, amigas y amigos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. En las circunstancias actuales, lo más importante es luchar por la transformación del país. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. La verdadera felicidad es darle la mano al que se ha quedado atrás para que se empareje y que caminemos todos juntos.